Bienvenidos al reporte semanal de Morningstar Journal News en español, el lugar donde las noticias se encuentran con la palabra de Dios. Es un placer para mí estar aquí de nuevo, luego de un mes sabático, luego de un mes de descanso. Qué felicidad ha sido para nosotros como ministerio tener este mes. Para Morningstar es un privilegio tener un mes de descanso. No solamente por el hecho de descansar del trabajo, sino por el hecho de encontrarnos con Dios en ese mes. Porque a veces necesitamos el descanso, en verdad, para encontrarnos con Dios. Es en medio de la quietud, en medio de cuando uno no está apurado, cuando no hay cosas por hacer, cuando la agenda no te está clavando o estresando. Allí es cuando tú puedes silenciar tu corazón y escuchar la voz de Dios. Y ha sido una bendición poder en medio de este mes sabático escuchar al Señor. Y puedo hablar aquí por todo el ministerio, en verdad, porque pienso que cada uno de los que trabajamos aquí nos sentimos muy privilegiados de tener un mes donde podemos ir más en la profundidad y buscar más al Señor en medio del silencio y en medio de la quietud. Pero bueno, es hora de volver y hubo varias cosas que pasaron durante el mes de julio y que todavía algunas se están desarrollando y que me gustaría tocar aquí. También se van a tocar en el programa en inglés. Y la primera de estas es Sound of Freedom. Sound of Freedom es una película que salió en el mes de julio, de hecho, se estrenó y ha sido una sensación en este verano, para decirlo menos. En verdad ha sido muy sorpresivo que una película que tiene 14 millones de dólares de presupuesto haya logrado lo que ha logrado esta película de Angel Studios. La película fue creada y desarrollada en el 2018, pero se demoró 5 años en salir debido a que, bueno, esta película era propiedad de Fox y los estudios Fox fueron comprados por Disney y esa película quedó en stand-by, quedó en pausa y no se hizo más nada con ella. El director Javier Verastegui, él pidió a los directivos de Disney que por favor le dieran la película, hasta que por fin él pudo obtener la película de vuelta, los derechos de distribución del filme que ya estaba completamente hecho. Y eso fue el año pasado. Y entonces él se la dio a Angel Studios. O él hizo una asociación con Angel Studios para poder sacar la película en el cine. Y la sacaron el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos. Y por eso también la película se llama Sound of Freedom, es como el sonido de la libertad. Y en el 4 de julio se celebra la independencia, que es la libertad que los Estados Unidos ganó de los ingleses. Y entonces ahora se quiere celebrar con esta película una libertad distinta, que es la libertad de la esclavitud para las personas que viven en el tráfico humano. Porque la película se trata acerca de eso, se trata acerca del tráfico de niños específicamente. Y bueno, es una película que no es muy explícita, es decir, para aquellos que no la vean se las recomiendo completamente. No es una película muy explícita en las imágenes que presenta, pero sí es bastante clara en el mensaje que quiere traer. Y es un mensaje para traer conciencia y para abrir los ojos de las personas y que podamos entender que el tráfico humano es un problema grande que se está enfrentando en la humanidad en este momento. De hecho, la película dice, uno de las verdades que presenta es que en este momento hay mayor esclavitud en el mundo que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad, inclusive más que cuando la esclavitud era legal. Entonces, este es un mensaje bien claro que deja la película y la historia de, bueno, los dos niños que aparecen allí es wow. Y de Tim Ballard. Tim Ballard es un ex agente del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Seguridad y del Departamento de Inmigración.
y él se encargaba de perseguir a todos estos pedófilos y, y, y bueno, en el medio de la película se desarrolla la historia de él y de cómo él comienza a hacer operaciones en Sudamérica para poder rescatar niños, que todavía hoy siguen pasando. Todavía hoy, de hecho, uno de los ministerios con los que Morningstar está asociado, también hace misiones de rescate en Sudamérica y en otros países del mundo para poder rescatar niños. Y este ministerio se llama Aerial Recovery Group. Ellos, de hecho, la mujer que lidera este ministerio, la pareja, mejor dicho, la pareja que lidera este ministerio, la mujer se graduó de aquí, de Morningstar, de la escuela de SF, Special Forces, Fuerzas Especiales, de aquí de Morningstar. Entonces, ellos también están asociados con Tim Ballard y también realizan misiones. Y lo sorprendente de esta película es que ha logrado obtener 150 millones de dólares en la taquilla. Todavía está en el puesto número 4. Si tú miras la taquilla de esta semana, lo más probable es que vas a encontrar en el top número 1 Barbie, luego Oppenheimer, luego una película de Disney que fue un fracaso, que es La Mansión Embrujada, y de cuarta vas a encontrar Al Sonido de la Libertad, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Y la cosa es que eso es sorprendente, porque esta película, El Sonido de la Libertad, ha logrado superar a películas como Misión Imposible, por ejemplo, de Tom Cruise, de Paramount Pictures. Es algo sorprendente que un estudio independiente como Angel Studios, con una película como El Sonido de la Libertad, que se trata acerca del tráfico humano, haya logrado superar a Misión Imposible de Tom Cruise, de Paramount Pictures. Además, ha superado en ganancias a Elemental. Al menos estoy hablando de la taquilla de aquí de los Estados Unidos, no estoy incluyendo la global. Pero ha superado a Elemental, que fue el fiasco de Disney, que tuvo su primer personaje no binario. Nosotros hablamos de eso aquí en uno de los programas que tuvimos. Y bueno, la cosa es que es sorprendente y es bueno ver cómo películas de este tipo ganan popularidad y ganan mucho dinero en la taquilla, porque este es el tipo de películas que se tienen que crear, películas que creen conciencia, películas que no sean una basura para la mente y para el corazón de la sociedad, y no embasuren el corazón de la sociedad, sino que de verdad traigan un mensaje de esperanza y un mensaje que despierte a la sociedad en la que vivimos. Pero para aquellos que sí vieron la película, es muy perturbador, es un poco perturbador lo que la película expone. No tanto porque te muestran imágenes de lo que está pasando, porque ellos de verdad son muy cuidadosos en no mostrar contenido explícito. Sin embargo, el mensaje es un poco perturbador. El saber que esto está pasando hoy, que hay niños que están siendo traficados, que hay mujeres que están siendo traficadas y que estas atrocidades se están cometiendo hoy, a veces nos trae una perturbación en el corazón y en nuestra mente. De hecho, esta mañana estaba leyendo segunda de Pedro, el capítulo 2, y hablaba de cómo Lot vivía en Sodoma y Gomorra y vivía perturbado por la injusticia en la que él vivía. Y es que las personas que hemos conocido a Dios y que tenemos una idea de la justicia y de lo bueno y lo malo y discernimiento, entonces somos perturbados por la maldad en la que vivimos y de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, cuando vemos esta maldad y vemos todo el dolor humano y nos preguntamos, Dios, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué tú permites que esto ocurra? Dios no nos da una respuesta lógica a esa pregunta porque nosotros estamos perturbados en nuestro corazón y en nuestra mente y es como no encontramos una respuesta. Y Dios no nos dice, bueno, yo lo estoy permitiendo por esto, por esto, por esto, por esto. Y Él no nos da razones lógicas, sino que Él nos muestra su mano horadada y nos dice, mira, yo estoy permitiendo esto, pero yo llevé el dolor de la humanidad. Yo soy la respuesta al dolor. Yo soy la respuesta a las atrocidades, al pecado. Yo soy la respuesta. Yo lo llevé en mi carne. Y con sus cicatrices, Él calma nuestras ansiedades. Con su sangre, Él hace que nuestras dudas, nuestra ansiedad acerca de todo lo que está pasando, se diluya. No porque esas cosas no estén pasando hoy en día, porque sí están pasando lamentablemente en el mundo malvado y perverso en el que vivimos, sino porque nuestro Dios
lo conoce y tomó parte en el dolor humano y se hizo con el dolor humano por amor. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente noticia y la verdad es que la siguiente noticia es acerca de protestas que están ocurriendo, hablando del dolor humano, hablando de todas estas atrocidades que se están cometiendo. Bueno, los ciudadanos en Suecia y también en Dinamarca, y de verdad en varios países de Europa, incluso en Holanda y en otros países, protestaron en contra de las medidas migratorias que se están tomando en verdad. Ese es el origen de las protestas. Las protestas han sido un poco emblemáticas porque se ha quemado el Corán, que es el libro, el Corán, que es el libro de los musulmanes. Es el libro sagrado de los musulmanes. Ellos, para que tengan una idea, es como la Biblia para ellos. Y bueno, el gobierno ha dicho que va a tomar medidas porque a día de hoy esas protestas son perfectamente legales en países como Suecia y Dinamarca porque ellos tienen leyes que protegen mucho el libre discurso y la libertad de expresión. Y quemar libros sagrados no está prohibido por su ley en lo absoluto de ninguna religión. Pero el gobierno dice que quiere tomar medidas y quiere activar nuevas leyes para que esto no vuelva a ocurrir. De hecho, hay en videos e imágenes donde se ve que los policías están al lado de las protestas y están protegiendo a los protestantes porque están en todo su derecho de acuerdo a la ley de esos países. Y ha sido una tendencia en Europa porque desde hace varios años para acá ha habido una creciente migración por parte de los países musulmanes a los países europeos. Muchos de estos musulmanes que entran son buenas personas, quieren trabajar, quieren ayudar a la nación. Pero bueno, entre esos ha habido un aumento en el terrorismo. También muchos musulmanes que vienen tienen la cultura de la ley Sharia que se aplica en esos países, que en esa ley las mujeres pueden ser maltratadas, en esa ley bueno, los menores de edad pueden consentir para tener relaciones y si no consienten, igual los musulmanes los pueden tomar y tener relaciones con ellos y es perfectamente bueno. Entonces muchos de ellos traen esas ideas en su cabeza y siguen practicando eso en medio de estos países europeos. Y algunos grupos de la derecha europea han dicho que se tienen que tomar medidas en contra de la inmigración. Además, estas minorías como los musulmanes en algunos países de Europa ya se están volviendo mayorías o se están volviendo, aunque sea una minoría muy significativa en los países europeos. Y si se quiere cuidar la cultura de un país, se tiene que tomar medidas para bueno, controlar la inmigración de alguna manera. Esto es lo que argumentan los líderes de derecha. Sin embargo, otros en la sociedad están preocupados porque esto puede ser un discurso de intolerancia y puede llegar a mayores. Si ahorita estás quemando el Corán, entonces mañana puedes querer quemar sus lugares de culto. Entonces pasado mañana puedes querer perseguirlos a ellos. Y bueno, puede escalar la situación. Inclusive algunos políticos están muy asustados y de hecho Suecia determinó que iba a tomar más medidas de seguridad en la frontera. No porque quieran responder a estas protestas y ceder un poco, sino porque tienen miedo de las represalias que puedan tomar los países musulmanes, de que puedan enviar terroristas y que eso pueda traer un incremento en actos terroristas en estas naciones. Ahora, una palabra profética de Chris Reed, el líder de Morningstar, el pastor de este ministerio, él dijo algo en 2023, en diciembre del 2023, el 29 de diciembre en la conferencia de visión de aquí de Morningstar, él dio 40 puntos proféticos para el 2023 y más allá, diciendo que estos 40 puntos se iban a cumplir, algunos en 2023, otros más allá del 2023, otros íbamos a comenzar a ver un cumplimiento del 2023. Y entre esos puntos, uno de ellos dice: vi una revolución de disturbios, agitación y violencia en Suecia. Se producirán repentinos actos de terrorismo con armas de fuego contra los ciudadanos y estará dirigido por un demonio de anarquía. La anarquía y la ira harán que ciertos individuos dañen y destruyan vidas. La gente se enfadará por la inmigración ilegal masiva en Europa. El racismo también será un factor motivador de esta violencia en Suecia. Y los terroristas se están aprovechando de esta crisis migratoria mundial. Entonces vemos
que de esta palabra profética, si esto no es un cumplimiento directo, tal vez es bueno, se está arreglando todo para que se cumpla. Y lo vemos allí, ¿no? Pero en medio de todo esto, la verdad es que la iglesia no tiene que temer, porque la iglesia tiene la respuesta para estos problemas, y la respuesta es el amor. La respuesta para la iglesia, aunque los políticos quieran proteger a la nación, tratando de no permitir que entren los inmigrantes, otros dicen no, porque es que hay que dejarlos entrar y dejar que hagan lo que quieran, porque si no se van a poner bravos y van a hacer actos terroristas. Los políticos tratan sus maneras, pero la respuesta de la iglesia es amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Y la verdad es que la iglesia no tiene por qué encender el Corán en fuego, sino que la iglesia va a través del Espíritu Santo a encender el fuego en el corazón de los musulmanes, que quieran venir a destruir a las naciones. Entonces, la iglesia va a encender un fuego en sus corazones por medio o mejor dicho, el Espíritu Santo va a encender un fuego en sus corazones por medio de la iglesia y del amor que les vamos a mostrar y del amor de Cristo. En medio de la iglesia, manifiesto a la sociedad. Eso es lo que va a traer un cambio. Y no tenemos que tener miedo porque en lugar de nosotros temer la invasión de los países musulmanes o los europeos temer la invasión de los países musulmanes, la verdad es que los musulmanes deberían temer porque la iglesia tiene al Espíritu Santo y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y a través de el amor de Cristo, de bendecir a nuestros enemigos, de amar a los que nos maldicen, de orar por los que nos ultrajan y por los que nos persiguen, nosotros vamos a lograr conquistar con el amor el odio. Y esa es la verdad. Ahora, para traer las noticias un poco más hacia esta parte, este hemisferio, están noticias acerca de las redes sociales en Meta. Y es que Threads perdió la mitad de los suscriptores que tenía. Threads es una nueva aplicación que sacó Meta, la empresa que es madre de Instagram y Facebook. Y esta aplicación es una copia directa de Twitter y se creó como una competencia a Twitter porque Elon Musk tomó Twitter. Y Elon Musk no es progresista y liberal, sino que es más conservador ahora en comparación con los progresistas que se han tirado tanto hacia la izquierda y hacia la locura, ¿no? Entonces, Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, decidió sacar Threads, pero ahora ha perdido la mitad de sus usuarios y él quiere tomar medidas. Una de las medidas que dijo es que va a incluir Threads con Instagram, va como a fusionarlo para que se pueda tener más retención de usuarios. Sin embargo, Twitter, por otro lado, cambió su nombre a X. Y ahora la aplicación es una X. El logo de la aplicación es una X, ya no hay un pajarito. Y Elon Musk ha afirmado que los usuarios de la aplicación X han incrementado en gran medida desde que Threads salió pública. De hecho, se dice que en noviembre del año pasado, él dice que en noviembre del año pasado Twitter tenía 250 millones de usuarios activos. Y para el día de hoy, X tiene 500 millones de usuarios activos. Y él atribuye esto a la creación de Threads. Y el hecho de que, bueno, no ha sido un éxito Threads, sino que más bien ha hecho que la gente se vuelva otra vez a Twitter, a la aplicación X, y esto es lo que ha pasado. Ahora, otra noticia que salió hace poco, que no es una sorpresa, nosotros ya sabíamos esto, pero salió la noticia, es que reportes indican que Biden le pidió a Facebook que censurara o bloqueara información acerca del COVID-19 en Facebook. Y, bueno, la cosa es que él lo que dice la administración de Biden es que ellos estaban tratando de hacer o de bloquear información falsa acerca de las vacunas, acerca de de personas que hablaban en contra de las cuarentenas. Sin embargo, en el mundo científico hay opiniones dominantes y hay opiniones disentivas. Hay personas que disienten con una opinión principal. Y con la vacuna del COVID,
una opinión muy prominente fue la opinión de que la vacuna era sana y era buena para tu organismo, pero hubo una opinión disentiva a esta opinión dominante que decía que la vacuna te podía hacer daño, que era una vacuna experimental y toda esta serie de cosas. Y esa fue la información que se quiso bloquear en las redes sociales, que la administración Biden buscó bloquear. Y lo preocupante con esto es que quieran controlar el discurso de la población y que quieran simplemente controlar la información a la que la población tiene acceso. El problema aquí no es si la vacuna era o no era, si las cuarentenas eran o no era la medida correcta. El problema es que te silencien por tener una opinión disyuntiva a la oficial. Ese es el problema. Y eso es inaceptable. Eso no, en una democracia y en un país como los Estados Unidos que protege la libertad de expresión en la primera enmienda de la Constitución. Estamos hablando de que es la enmienda número 1 de la Constitución, que protege la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y que ellos quieran, quitarte ese derecho es inaceptable. Y por eso muchas personas se levantaron y por eso muchas personas critican a las redes sociales como Facebook, Instagram y en su momento Twitter. Ya ahora la aplicación X es algo distinto y por eso hablan tanto en contra de Elon Musk y esta nueva aplicación X, porque él no está a favor de la regulación del discurso, sino que más bien quiere que no haya una regulación del discurso. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero vamos a estar de vuelta con más de lo que está pasando en los Estados Unidos. Jesús enseñó que el fin de los tiempos sería el momento de la cosecha. Es un tiempo en el que veremos la madurez de cada semilla que la humanidad ha sembrado, tanto el bien como el mal. Así que ahora nos enfrentamos a la batalla final entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño. Es la última lucha entre el bien y el mal. Es el final de esta era. Bienvenidos de vuelta a esta edición de MSJN Español, nuestro reporte semanal. Espero que estén teniendo un buen tiempo porque yo me estoy gozando mucho compartiendo las noticias con ustedes y para mí es un privilegio estar aquí, poder compartir las noticias, poder compartir una perspectiva bíblica, profética. Por cierto, quería recordarles que la palabra profética de Chris Reed, las 40 palabras proféticas que dio Chris Reed el año pasado, para este año y mucho más allá, están en nuestra página web www.msjnespañol.com. Allí pueden encontrar esas palabras proféticas y muchas más, noticias y videos y muchas más. Estamos trabajando para añadir muchas más palabras devocionales que ustedes van a tener acceso. Ahora, para la siguiente noticia tenemos que Trump fue acusado. Y esta es la tercera acusación que enfrenta el expresidente. Fue acusado ante un juez de Georgia. La acusación es básicamente por querer revertir la elección del 2020. Y se le acusa también de provocar directamente lo que el ala progresiva y liberal de los Estados Unidos llama la insurrección de enero 6. Y la verdad es que esa insurrección fue en realidad una protesta en su mayoría pacífica. Yo tuve amigos que fueron personalmente a la protesta de enero 6. Y ellos, sus testimonios, lo que me dicen es que había suficiente gente allí, suficiente gente como para incendiar la capital de los Estados Unidos completa.
Y sin embargo, la mayoría de las personas estaban allí pacíficamente. Hubo un momento en que las personas forcejearon con la policía, luego la policía los dejó entrar, la policía de hecho los escoltó dentro del Capitolio, y en los videos que han salido acerca de lo que ocurrió ese día, eso se ve perfectamente que la policía los estaba escoltando en el Capitolio de los Estados Unidos. Sin embargo, sí hubo gritos de violencia y sí hubo algunos momentos donde hubo un forcejeo de la multitud con la policía, como en toda protesta. La cuestión es que, bueno, la verdad es que hay posiciones en esto, distintas posiciones. Algunos dicen fue una protesta pacífica, los policías dejaron entrar a todo el mundo. Otros dicen no, ellos forcejearon su entrada y entonces la policía no tuvo otro remedio que dejarlos entrar, pero hubo enfrentamientos, los policías fueron agredidos y los protestantes estaban gritando gritos de violencia contra algunos de los demócratas. Y bueno, la verdad es que hay verdad en ambos bandos. Y ambos bandos tienen parte de razón. Pero ni uno tiene toda la razón ni el otro tiene toda la razón. Muchas personas han sido acusadas y están en prisión por esto de enero 6. Personas que en algunos casos no hicieron absolutamente nada. Solamente caminaron por el Capitolio guiados por los policías después de que la multitud ya había entrado completamente. Y fueron acusados de que eran insurreccionistas, de que querían rebelarse contra el gobierno. Han habido casos donde, de hecho nosotros, particularmente nosotros, Morning Star Journal News reportó acerca de un caso de un hermano de la iglesia que a sus hijos y a él lo vinieron a buscar el FBI, rodeó su casa con muchísimos policías y muchísimos funcionarios y lo vinieron a buscar como si fuera una película, porque él había entrado al Capitolio, él solo había entrado al Capitolio ese día, luego de que ya había pasado rato de que la multitud había entrado y los policías estaban guiando a la multitud. Y él simplemente entró a ver el Capitolio. Pero lo vinieron a buscar y lo metieron preso un día, luego lo soltaron. Pero muchos otros siguen presos todavía, de los que no hicieron nada, en lo absoluto. Y bueno, la cuestión es que por esto está siendo acusado Donald Trump, aunque él no estuvo en el Capitolio. Supuestamente, lo que dice en la acusación es que él incitó a la multitud a ir al Capitolio y a hacer esto. Sin embargo, bueno, eso es debatible. El que pueda escuchar el discurso ve un discurso bastante cargado de lenguaje un poco intenso. Pero Donald Trump es un personaje bien intenso. Y todos sus discursos estaban cargados de lenguaje intenso. Entonces no se puede distinguir en este discurso que él de verdad haya invitado a los manifestantes a hacer algo así. Ahora, la primera acusación fue de Alvin Bragg, el attorney de Nueva York, que es como el procurador de la ciudad de Nueva York, de un distrito. Y fue acerca de una falsificación de documentos, supuestamente que Trump hizo para engañar a los votantes. Una falsificación de los documentos de negocios que él tiene, para que los votantes no se enteraran de una fechoría que él había cometido, supuestamente, y entonces esto fue engaño a la población y engaño a los votantes. Esta fue la primera acusación. La segunda acusación fue de Jack Smith. Él fue el que acusó. Y los documentos, fue acerca de los documentos clasificados de Mar-a-Lago, que fueron los documentos clasificados que Trump tenía, que el Archivo Nacional de aquí de los Estados Unidos tenía conocimiento de esos documentos. Trump estaba en comunicación con el FBI acerca de esos documentos, pero no los había devuelto. Y el FBI se presentó en su casa, hicieron una investigación de su propiedad, sacaron a sus abogados para que estuvieran a 20 kilómetros de distancia, no sé, no podían estar en la propiedad, era la cuestión. Estoy exagerando allí lo de los 20 kilómetros, pero simplemente no podían estar en la propiedad. Y la cosa es que este tercero es acerca de esto de querer revertir la elección y de su culpabilidad acerca de lo de enero 6. Sin embargo, la cuestión es que ninguno de los tres casos tiene una conclusión todavía están en proceso. Lo triste de todo esto es que Trump es el candidato que se va a enfrentar a Biden en las elecciones del 2024. Es el único candidato que tiene de verdad una oportunidad, digámoslo, bastante clara
en contra de Biden, de derrotarlo, y es el candidato republicano por excelencia en este momento. Entonces, es sorprendente que el gobierno esté atacando tanto al candidato de la oposición. Esto es, bueno, es algo que se ve en los países del tercer mundo, en países subdesarrollados, qué sé yo, pero que eso esté pasando aquí en los Estados Unidos y tan claramente que Trump lleva 3 acusaciones legales. Bueno, eso es algo sorprendente. Y simplemente dice que deja ver que lo están tratando de tumbar de cualquier manera posible. Y por cierto, Trump apoyó la película del Sonido de la Libertad y dijo que cuando él fuera presidente en 2024, si es que él era reelecto, entonces él iba a tomar medidas drásticas en contra del tráfico humano y especialmente en contra del tráfico de niños. Y apoyó la película completamente. Entonces esto simplemente deja ver el perfil de la persona a quien están atacando. Obviamente Trump también es una persona que ha tenido un discurso muy fuerte, muy difícil. Su personalidad no es la mejor. Pero a la verdad, cuando nosotros vemos un líder político, nosotros como iglesia no podemos ver solamente a su personalidad o a algunas cosas que nos gusta que ha hecho o que no nos gustan. Tenemos que ver sobre todo a sus políticas y que sus políticas sean acorde con la justicia para traer paz a la nación. Entonces, bueno, así como el rey David no era perfecto, Salomón tampoco era perfecto. Eran reyes, no eran pastores, no eran sacerdotes, no eran profetas. No tenían que ser juzgados con la misma medida que un profeta o un sacerdote. Eran reyes. Y así Trump no es un pastor de los Estados Unidos. Él es un candidato presidencial. Asimismo Biden se debe decir. Biden no es un pastor de los Estados Unidos. Él es un candidato presidencial. Pero se debe juzgar a ambos por sus políticas y por cuánto sus políticas están acorde con la justicia, que es la palabra de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que ver cuando vamos a elegir un candidato, cuando vamos a ver a un gobernante. Es qué tanto se acoplan sus medidas y sus políticas a lo que dice la santa y eterna palabra de Dios. Porque como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios no pasan. Y la ley de Dios es inmutable. Y es la justicia. Y todo el país y todo el gobierno, cualquier gobierno que se someta a la justicia de la palabra de Dios, va a ser un gobierno grande. Y va a ser un gobierno próspero. Porque se está sometiendo a la eterna y santa palabra de Dios. Ahora vamos a orar para dejar todas estas noticias en las manos de Dios. Jesús, te damos gracias por este programa, porque estamos de vuelta luego de un descanso. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Te pedimos, Dios, que tú seas el que gobierne sobre toda la política mundial. Que ya lo eres y te reconocemos como el Rey eterno. Reconocemos hoy que el cielo gobierna en el reino de los hombres. Y te damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Te pedimos que tú seas bendiciendo a Trump, pero que también seas bendiciendo a Biden. Que bendigas a los líderes políticos de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, como independientes, como libertarios, a cada uno, Dios. Bendícelos para que puedan conocerte y puedan volverse a ti y traer justicia a esta nación por medio de tu palabra. Permite que los gobernantes de esta nación se humillen ante ti y reconozcan que tú eres el Señor. Te pedimos también por lo que está pasando en Europa. Te pedimos que ayudes a los gobernantes de los países europeos. Y te pedimos que ayudes a la iglesia a responder con amor a los musulmanes que están queriendo venir a Europa. Y que pueda la iglesia responder con tu evangelio y transformar los corazones de las naciones por medio de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque podemos vivir esto, porque podemos vivir en ti, porque podemos cumplir nuestra misión siguiéndote y amándote a ti. Te pido, Dios, que fortalezcas a nuestros oyentes, que les bendigas y que les permitas, Dios,
mostrar tu amor. Que nos permitas mostrar tu amor a la sociedad que tanto lo necesita y transformar el mundo por medio de tu gracia y por medio de tu evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por conectarse a esta edición de MSJN en español. La semana que viene vamos a venir con más noticias, así que los esperamos. Se avecina una tormenta en Estados Unidos. Un torbellino de peligrosa propaganda impulsada por las fuerzas del marxismo, la ideología sexual de izquierda y el odio contra los valores tradicionales. A medida que la crisis se profundiza, las historias más importantes se tuercen para reflejar una agenda oscura. Las voces disidentes son silenciadas y algunas de las noticias más cruciales ni siquiera están siendo reportadas. Isaías profetizó: cuando veamos profundas tinieblas sobre el pueblo, también es tiempo de que la luz y la gloria de Dios se levanten sobre nosotros. Te invitamos a unirte en la red de Morningstar Journal News a medida que avanzamos para enfrentar los desafíos de los tiempos. Cubrimos las noticias que impactan tu vida todos los días y compartimos perspectivas proféticas que ofrecen una estrategia para superar tiempos de confusión. Estamos comprometidos con los más altos estándares periodísticos en cada noticia que compartimos. Te invitamos a crecer con nosotros a medida que avanzamos este año, produciendo programas de noticias en español para impactar a miles de creyentes en todo el mundo con un análisis contundente que puede cambiar el rumbo de la opinión pública. Visita nuestro sitio web morningstarjournal.com/español. Allí puedes encontrar programas de televisión en español, las últimas noticias y las palabras proféticas de los profetas y líderes de Morningstar. Morningstar Journal News, un estándar más alto en las noticias.